Hola, mi nombre es Fabiana y esto es Viernes a Puro Cuento, un espacio de lectura para que empieces el fin de semana con una buena historia. En el episodio de hoy tenemos 2 cuentos de Roberto Fontana Rosa. El primero que vamos a leer es Viejo con Árbol y el segundo se llama Iniciación. Y vamos a comenzar con Viejo con Árbol. A un costado de la cancha había yuyales y más allá el terraplén del ferrocarril. Al otro costado, descampado y un árbol bastante miserable. Después, las otras 2 canchas, la chica y la principal. Y ahí, debajo de ese árbol, solía ubicarse el viejo. Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi al comienzo del campeonato, con su gorra, la campera gris algo raída, la camisa blanca cerrada hasta el cuello y la radio portátil en la mano. Jubilado seguramente, no tendría nada que hacer los sábados por la tarde y se acercaba al complejo para ver los partidos de la liga. Los muchachos primero pensaron que sería casualidad, pero al tercer sábado en que lo vieron junto al lateral, ya pasaron a considerarlo hinchada propia. Porque el viejo bien podía ir a ver los otros 2 partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado, pero se quedaba ahí, debajo del árbol, siguiéndolos a ellos. Era el único hincha legítimo que tenían, al margen de algunos pibes chiquitos. El hijo de Norberto, los 2 de Gaona, el sobrino del Mosca, que desembarcaban en el predio con las mayores y corrían a meterse entre los cañaverales apenas bajaban de los autos. ¡Ojo con la vía!, alertaba siempre Jorge mientras se cambiaban. No pasan trenes casi, lo tranquilizaba Norberto. Y era verdad, o pasaba uno cada muerte de obispo, lentamente y metiendo ruido. ¿No vino la hinchada?, ya preguntaban todos al llegar nomás, buscando al viejo. ¿No vino la barra brava? Y se reían. Pero el viejo no faltaba desde hacía varios sábados, firme debajo del árbol, casi elegante, con un cierto refinamiento en su postura erguida, la mano derecha en alto, sosteniendo la radio minúscula, como quien sostiene un ramo de flores. Nadie lo conocía, no era amigo de ninguno de los muchachos. La vieja no lo debe soportar en la casa y lo manda para acá, bromeó alguno. Por ahí es amigo del referí, dijo otro. Pero sabían que el viejo hinchaba para ellos de alguna manera, moderadamente, porque lo habían visto aplaudir un par de partidos atrás, cuando le ganaron a Olimpia Seniors. Y ahí, debajo del árbol, fue a tirarse el soda cuando decidió dejarle su lugar a Eduardo, que estaba de suplente, al sentir que no daba más por el calor. Era verano y ese horario para jugar era una locura. Casi las 3 de la tarde y el viejo ahí, fiel, a unos metros, mirando el partido. Cuando Eduardo entró a la cancha, casi a desgano, aprovechando para desperezarse, cuando levantó el brazo pidiéndole permiso al referí, el soda se derrumbó a la sombra del arbolito y quedó bastante cerca, como nunca lo había estado. El viejo no había cruzado jamás una palabra con nadie del equipo. El soda pudo apreciar entonces que tendría unos 70 años. Era flaquito, bastante alto, pulcro y con sombra de barba.
Escuchaba la radio con un auricular y en la otra mano sostenía un cigarrillo con plácida distinción. ¿Está escuchando a Central Córdoba, maestro?, medio le gritó el Soda cuando recuperó el aliento, pero siempre recostado en el piso. El viejo giró para mirarlo. Negó con la cabeza y se quitó el auricular de la oreja. No, sonrió, y pareció que la cosa quedaba ahí. El viejo volvió a mirar el partido, que estaba áspero y empatado. Música, dijo después, mirándolo de nuevo. ¿Algún tanguito?, probó el Soda. Un concierto. Hay un buen programa de música clásica a esta hora. El Soda frunció el entrecejo. Ya tenía una buena anécdota para contarles a los muchachos y la cosa venía lo suficientemente interesante como para continuarla. Se levantó resoplando, se bajó las medias y caminó despacio hasta pararse al lado del viejo. «Pero le gusta el fútbol», le dijo, «por lo que veo». El viejo aprobó enérgicamente con la cabeza, sin dejar de mirar el curso de la pelota, que iba y venía por el aire rabiosa. «Lo he jugado, y además está muy emparentado con el arte», dictaminó después. «Muy emparentado». El Soda lo miró, curioso. Sabía que seguiría hablando y esperó. «Mire usted nuestro arquero». Efectivamente, el viejo señaló a De León, que estudiaba el partido desde su arco, las manos en la cintura, todo un costado de la camiseta cubierto de tierra. La continuidad de la nariz con la frente, la expansión pectoral, la curvatura de los muslos, la tensión en los dorsales. Se quedó un momento en silencio, como para que el Soda apreciara aquello que él le mostraba. «Bueno, eso es la escultura». El Soda adelantó la mandíbula y osciló levemente la cabeza, aprobando dubitativo. «Vea usted». El viejo señaló ahora hacia el arco contrario, al que estaba por llegar un córner. El relumbrón intenso de las camisetas nuestras, amarillo cadmio y una veladura naranja por el sudor. El contraste con el azul de Prusia de las camisetas rivales. El casi violeta cardenalicio que asume también ese azul por la transpiración. Los vivos blancos como trazos alocados. Las manchas ágiles ocres, pardas y sepias y siena de los muslos, vivaces, dignas de un Bacon. Entrecierre los ojos y aprécielo así. Bueno, eso es la pintura. Aún estaba el Soda con los ojos entrecerrados cuando el viejo arreció. Observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuatro nuestro. El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braceo amplio en busca del equilibrio. Bueno, eso es la danza. El Soda procuraba estimular sus sentidos, pero solo veía que los rivales se venían con todo, porfiados, y que la pelota no se alejaba del área defendida por De León.
Y escuche usted, lo acicateó el viejo, curvando con una mano el pabellón de la misma oreja donde había tenido el auricular de la radio, y entusiasmado tal vez al encontrar, por fin, un interlocutor pálido. La percusión grave de la pelota cuando bota contra el piso, el chasquido de la suela de los botines sobre el césped, el fuellequedo de la respiración agitada, el coro desparejo de los gritos, las órdenes, los alertas, los insultos de los muchachos y el pitazo agudo del referí. Bueno, eso es la música. El soda aprobó con la cabeza. Los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo, luego del partido, si es que les quedaba algo de ánimo, porque la derrota se cernía sobre ellos como un ave oscura e implacable. «Y vea usted a ese delantero», señaló ahora el viejo, casi metiéndose en la cancha, algo más alterado. «Ese delantero de ellos que se revuelca por el suelo como si lo hubiese picado una tarántula, mesándose exageradamente los cabellos, distorsionando el rostro, bramando falsamente de dolor, reclamando histriónicamente justicia. Bueno, eso es el teatro». El soda se tomó la cabeza. «¿Qué cobró?», balbuceó indignado. «¿Cobró penal?», abrió los ojos el viejo, incrédulo. Dio un paso al frente, metiéndose apenas en la cancha. «¿Qué cobrás?», gritó después, desaforado. «¿Qué cobrás, referí y la reputísima madre que te parió?». El soda lo miró atónito. Ante el grito del viejo, parecía haberse olvidado repentinamente del penal injusto, de la derrota inminente y del mismo calor. El viejo estaba lívido, mirando al área, pero enseguida se volvió hacia el soda, tratando de recomponerse, algo confuso, incómodo. «¿Y eso?», se atrevió a preguntarle el soda, señalándolo. «¿Y eso?», vaciló el viejo, tocándose levemente la gorra. «Eso es el fútbol». Bueno, continuamos ahora con el segundo cuento de este episodio, titulado Iniciación. Yo creo que a mi padre se le ocurrió ese día en que entró al baño y yo estaba bañándome. Dijo permiso y entró, sin esperar que yo contestara, cosa que siempre hacía y que a mí me jodía bastante. Pero él tenía esa costumbre de los clubes, de los vestuarios de los clubes. Le gustaba esa cosa muchachera de la falta de privacidad de los clubes y entonces lo mismo entraba. Yo creo que fue ese día porque me pegó una ojeada. Empezó a buscar algo en el botiquín, por ahí me volvió a mirar, cerró el botiquín y se fue preguntándome si salía bien el agua de la ducha y sin esperar a que yo le contestara. También es cierto que yo hacía poco que me había puesto los pantalones largos a instancias de mi viejo, que le preguntó a mi vieja qué esperaba para comprármelos y le dijo que faltaba poco para que se me pasaran las bolas por debajo de los cortos. Además, a mí me había agarrado una gripe fuerte
y había pegado un estirón interesante. No diré que me había puesto alto porque nunca fui alto, pero para esos días había pegado un estirón considerable. Al poco tiempo lo encontré a mi viejo hablando en voz baja con mi madre, y eso me sorprendió, porque mi viejo hablaba muy poco con mi madre. Era de esos matrimonios de antes, que funcionaban con muy pocas palabras, con acuerdos tácitos, con miradas, con gestos. Por otra parte, se daba por descontado que el padre no tenía por qué contarle sus problemas a la esposa. Pero yo entré en la cocina, no sé buscando qué cosa, y ellos estaban hablando en voz baja. Y cuando me vieron, dejaron de hablar o cambiaron la conversación. No sé, algo que yo no me di cuenta. Y me dio la impresión de que mi viejo quería convencerla a mi madre de algo y que a ella no le caía del todo bien el asunto. Después, esa tarde, mi madre, mientras planchaba, me miraba. Daba un par de pasadas con la plancha y me miraba. Después volví a planchar. Yo estaba estudiando química, me acuerdo, una materia que detestaba, y me hacía que no la veía, pero notaba que ella me estaba observando. Pasó un tiempo y no ocurrió nada. Digamos, todo esto que ahora yo cuento lo relacioné después que pasó todo. En ese momento, digamos, lo noté, pero no le di mayor importancia. Después até cabos, más adelante. Muy bien, un día mi viejo aparece de tarde y eso era raro en él, que casi siempre aparecía ya bien de noche, y me dice: «Vestite». Ahí fue cuando yo me di cuenta de que había algo raro. Cuando él me dijo «Vestite», yo ya presentí que había algo raro. «¿A dónde vamos?», le pregunto. «Al club», me dice. Me acuerdo que salimos juntos, caminamos esas 3 cuadras y llegamos al club. En el trayecto, mi viejo no me habló una palabra, nada. Llegamos al club y mi viejo entra en el buffet. No había un alma. Mi viejo se movía en el club como en su casa. O mejor que en su casa, porque se la pasaba más en el club que con nosotros. «¿Está Mendoza?», le pregunta a un tipo que aparece detrás del mostrador. «Salió», le dicen. «Cagamos», dice mi viejo. «Pero vuelve», dice el tipo. «Lo esperamos entonces», dijo mi viejo. «Acá con el compañero lo esperamos». Nos sentamos en una de las mesitas del salón. Mi viejo, después de hablar conmigo algunas pavadas, banalidades, las clásicas preguntas de cómo me iba en el colegio, esas cosas, me empieza a decir que todo llega en esta vida, que el tiempo pasa, que yo ya había dejado de ser un pibe, que estaba empezando a ser un hombre, que había algunas cosas que yo tenía que conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Todo muy por encima, todo más amagado que concreto. Pero era la primera vez que nos poníamos los dos, uno frente al otro, solos, en una mesa, a hablar de estos asuntos. O mejor dicho, hablaba él, yo lo escuchaba. De todos modos, era la primera vez.
No fue muy larga la espera, sin embargo, porque enseguida llegó el Mendoza en cuestión. Era el bufetero del club. Yo lo había visto un par de veces antes. Y se ve que ya habían conversado de la cosa porque mi viejo le dijo: «Acá está el hombre», señalándome, y el tipo dijo: «Así que este es el campeón». Y enseguida mi viejo se levantó, lo agarró del brazo y se lo llevó hasta el mostrador. Ahí estuvieron hablando unos minutos con gran familiaridad. Mi viejo le dio unos pesos que sacó de la billetera y después se acercó de nuevo hasta la mesa. «Te dejo con Mendoza», me dijo. «Es un amigo. Él se va a ocupar de todo». «Anda tranquilo, que todo va a salir bien», le dijo el otro a mi viejo desde atrás del mostrador mientras acomodaba unas facturas que se ve quería dejar arregladas antes de venirse conmigo. «Después te veo en casa», me dijo mi viejo y se fue. Este Mendoza entró a lo que era la cocina del club y enseguida salió con un saco puesto, así nomás, sin corbata. Me acuerdo que agarramos el auto de él, un Plymouth viejo, todavía me acuerdo, y salimos. Ni sé para qué lado agarramos, pero este Mendoza tampoco me dijo nada. Llegamos a una casa grande, y bajamos. Mendoza entra y me hace esperar afuera. Al ratito sale y me dice: «Entra». Yo entro. Era un living amplio, bastante bien puesto, con unos sillones, esas mesitas con mantelitos de encajes y unas muñecas sobre las mesas. Todo bastante rococó. Y ahí había una mujer, alta, grandota, que debía ser bastante joven. Andaría por los 35, por ahí. Lo que pasa es que para mí, en ese entonces, era casi una jovata, una veterana. La mujer tenía puesto una especie de salto de cama con muchos bordados y chinelas. No era fea, para nada. Tenía un pelo muy negro, me acuerdo, y los ojos muy pintados. Me acuerdo también del perfume, un perfume dulzón, penetrante. Mendoza y la mujer cuchichearon un momento, se rieron y enseguida Mendoza se fue hacia la puerta. «Te espero en el auto», me dijo, y me guiñó un ojo. «Vení, pasá», me dijo la mujer, apoyada en la puerta que daba al patio y que era parte de una mampara con un vitró. Entonces me acuerdo que pasamos a una pieza, a un dormitorio, donde había una estufa de esas altas a la que en la parte de arriba le habían puesto una ollita con hojitas de eucaliptus para secar el ambiente. No me podré olvidar nunca de ese olor. «Sentate», me dijo la mujer, y me señaló una silla. «Yo ya vengo». Yo me quedé ahí, sentado en la punta de la silla, mirando todo, con las manos agarradas, medio tapándome los puños de la camisa que me sobresalían por debajo del saco porque estaban medio despeluzados y me daba vergüenza. Enseguida vuelve esta mujer del baño y se había sacado esa especie de batón de salto de cama que tenía. Tenía puesta una camisa blanca y una pollera, sencilla nomás. Se sentó en la cama y, mientras me miraba, dejó caer las chinelas y subió las piernas a la cama. Yo trataba de no mirarla mucho, pero ella me miraba permanentemente.
Por ahí me dijo: «Tenés lindos ojos». Yo me quedé mudo y seguía tratando de no mirarla. «¿De veras?», repitió. «Tenés ojos muy lindos». Después se hizo un silencio y yo noté que estaba transpirando. Yo estaba transpirando. Era un silencio muy pesado y solo se oía el tic-tac de un reloj desde la otra pieza. Entonces ella se levantó y se acercó lentamente a mí. Se agachó enfrente mío y puso sus manos sobre las mías. Después se levantó sin soltarme las manos y yo quedé casi obligado a mirarla a los ojos. Entonces me dijo: «Hay cosas que un hombre tiene que saber». Y enseguida: «Los Reyes Magos son los padres». Después, lo único que me acuerdo es que me fui de aquel lugar llorando. Roberto Fontana Rosa, apodado El Negro Fontana Rosa, nació en la ciudad de Rosario en 1944 y murió allí en 2007. Humorista gráfico, dibujante, guionista, historietista y escritor. Uno de los artistas y humoristas más destacados de nuestro país. Era divertido, inteligente, humilde y buen amigo. Dibujó para muchas revistas y diarios argentinos. Entre sus personajes más conocidos están el matón Bulli el Aceitoso y el gaucho Inodoro Pereira junto con su perro Mendieta. Tenía también mucho gusto por el fútbol, al que le dedicó varias obras, como el primer cuento que leímos. Personalmente, lo que más me gusta de sus cuentos, que están muy cargados de humor, de sátira, es cómo te va llevando para un lado y de repente ¡pum! El remate es algo totalmente inesperado, como se puede ver en los dos cuentos que leímos. De Viejo con Árbol me gustó cómo presenta el fútbol en relación con las otras artes y además cómo inventa, por así decir, otra forma de narrar el partido justamente a través de esta descripción del teatro, de la danza, de la pintura y el remate final con la puteada. Y él dice: «Esto es el fútbol». Y después con Iniciación, que cuando la primera vez que yo lo leí, yo pensaba seguramente todo lo que habrán pensado ustedes mientras escuchaban la lectura. Y después, en el final, primero me quedé como descolgada y después me reí porque iba para otro lado de lo que nosotros conocemos como el adiós a la infancia. Un dato de color es que Roberto Fontana Rosa fue expositor en el tercer Congreso de la Lengua Española, que se llevó a cabo justamente en Rosario el 20 de noviembre de 2004, con una charla titulada sobre las malas palabras. La verdad, una charla que me pareció magistral, porque rompe un poco con esto de lo que consideramos malas palabras y también la personalidad que tienen las malas palabras en el lenguaje cotidiano, que algunas son irreemplazables. Búsquenlo en YouTube, está disponible el video de la conferencia de Fontana Rosa y si pueden vayan a verlo porque no tiene desperdicio. Nuevamente hemos llegado al final de otro episodio de Viernes a Puro Cuento. Si les gustaron los dos cuentos que leímos hoy, pueden dar like, comentar, compartir y bueno, también suscribirse y darle a la campanita. Todo ese discurso que seguramente ya habrán escuchado muchas veces de sus youtubers favoritos. Y bueno, yo lo tengo que repetir porque si no, no vendo. Desde ya, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Viernes a Puro Cuento.